¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí, hermanos? Pues estoy muy feliz, hermanos, muy contento de poderlos ver nuevamente. Sean todos bienvenidos. Y estoy muy contento, hermanos, muy emocionado por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Poniendo un poquito en contexto lo que vimos el domingo pasado acerca de que Cristo es la fuente de nuestra gratitud, quería preguntarles, hermanos, ¿qué tal les fue esta semana con su gratitud? ¿Se mantuvo igual, creció, disminuyó incluso? ¿Cómo nos fue, hermanos, esta semana? Bien, mal. Es importante, hermanos, reflexionar que cada domingo que aprendemos algo nuevo o que recordamos algo nuevo, porque muchas veces ya lo sabíamos, pero a veces lo pasamos por alto, es importante en la semana reflexionar y decir, bueno, lo que aprendí el domingo lo llevé a la práctica. Gracias, hermano. Pensemos en eso, hermanos, y con la serie de predicaciones Creciendo en Gratitud, la predicación número 2 tiene como título Gratitud Espiritual. Y si tú eres un hermano que toma nota, el título de la predicación es Gratitud Espiritual. Entonces estoy muy emocionado, hermano, por lo que vamos a aprender hoy, porque tiene relación con lo que vimos el domingo pasado, pero lo que vamos a aprender es más profundo, hermanos, es más intenso, es incluso más directo para aquellos que hemos ya recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones. A manera de introducción, hermanos, vamos a hacer una oración antes de comenzar, porque estoy un poco nervioso, hermanos, entonces vamos a hacer una oración primero. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos, de estar aquí adorándote, cantándote, Señor, libremente. Gracias por tus bendiciones, gracias por lo que tú nos das en la semana, pero sobre todo gracias por ser quien eres, por ser nuestro Dios, por tu carácter, por tus atributos, por tu persona, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres amoroso, misericordioso. Y, Señor, no terminaríamos la lista, Señor, de todo lo que tú significas para nosotros. Te pido que bendigas este mensaje, que pueda quedarse en nuestros corazones, que pueda ser llevado a la práctica, Señor, y que podamos juntos como iglesia, Señor, crecer en gratitud. Úsame, Señor, que yo hable lo que tú quieres enseñarnos, y también, Señor, cuida y bendice a los hermanos que están por llegar y también por los hermanos que están a la distancia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos. Entonces, vamos a hablar acerca de este interesante concepto, hermanos, que es la gratitud espiritual. Hermanos, el ser humano por naturaleza está orillado a demostrar alegría, a demostrar emoción, a demostrar paz, pero sobre todo, hermanos, a demostrar gratitud cuando las cosas buenas llegan a nuestra vida, cuando las buenas noticias están presentes en nuestra vida. Y, hermanos, hay una expresión universal, me atrevo a decir, una expresión clásica en todos los seres humanos que se hace presente cuando llegan esas buenas noticias. ¿A alguien o se dan una idea, hermanos, de qué podría ser o qué frase, qué expresión es a la que me estoy refiriendo? ¿Alguien, hermanos? Adelante, aceptamos comentarios. Hermana. Exacto, hermana. Exacto, le dio. Gracias a Dios. Y esta es una expresión, hermanos, como decía, universal, que bien es dicha por creyentes, pero también es dicha por no creyentes, ¿verdad? Y esta expresión llega cuando cosas buenas pasan en nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, en un resultado de estudios, cuando en unos resultados de estudios médicos son favorables. Hace algunos
bueno, ya tiene como un mes y medio más o menos. Le hicimos unos estudios a mi mamá por un problema de salud que tiene y estábamos todos muy tensos, preocupados. Ella estaba muy nerviosa. Me imagino que da, no sé, da mucha ansiedad ir a la clínica y recibir los estudios. Bueno, una vez que lo recibe y ve que no es algo grave como ella pensaba, llega la calma y llega la expresión: gracias a Dios. Cuando concluyes un trabajo con éxito, ¿verdad? Tienes un trabajo en tu escuela, en tu trabajo, tienes un proyecto grande que presentar en la empresa. Bueno, cuando lo concluyes con éxito, gracias a Dios. Y hay cosas más simples, hermanos, más cotidianas que esta expresión se hace presente. Por ejemplo, cuando vamos con nuestra familia, vamos a un destino en particular, el camino es largo, el camino es pesado, llegamos al destino y ¿qué decimos, hermanos? Gracias a Dios, ¿verdad? Y así por poner muchos ejemplos. Incluso hay ejemplos tan absurdos, hermanos, en donde hacemos presente esta expresión. Y lo noté esta semana, hermanos. En el trabajo en el que estoy involucrado, hermanos, uno de los compañeros, nosotros nos enfocamos en la logística y distribución de producto. Entonces es muy arriesgado transportar un producto de un lugar a otro. Entonces yo a mi compañero le decía: ¿ya llegaron con bien? ¿Todo salió bien? Y curiosamente este compañero de trabajo es creyente o es devoto a la muerte. Él rinde culto a la muerte. Pero fue muy curioso, hermanos, que cuando le marqué y le pregunté: ¿llegaron con bien al destino? ¿Se realizó la entrega completa? Él me contestó inmediatamente: sí, gracias a Dios. Y se me hizo algo muy curioso, hermanos. Puede ser que esté enfocado a nuestro Dios o a lo que Él esté pensando o le dé tributo a su Dios, pero bien es cierto, hermanos, esta frase llega al ser humano. Aquí la cuestión, hermanos, y lo que es importante reflexionar, hermanos, es que nosotros, los creyentes, hermanos, somos diferentes. Gracias a Dios, hermanos, no es solo una expresión, debe de ser una actitud. No es algo que dejemos escapar, no es algo que simplemente dejemos expresar. Es una actitud con la cual queremos vivir, hermanos, en este mundo. Porque a diferencia de las personas que lo dicen y no son creyentes, y nosotros que sí somos creyentes y somos hijos de Dios, nosotros sí creemos que hay un Dios verdadero que nos ayudó, que estuvo ahí, que nos escucha, que nos responde, que nos cumple. ¿Entendemos esa gran responsabilidad, hermano, que tenemos? Va más allá de una simple expresión de decir gracias a Dios. Nosotros, en vez de decirlo como expresión, como una exclamación, nosotros debe de ser una forma, una acción de vivir. Gracias a Dios. A lo largo de la historia, hermanos, muchos grandes teólogos y estudiosos de la Biblia se han enfocado en el tema de la gratitud. Y mientras estaba estudiando este mensaje, hermanos, investigando qué pasaba con la gratitud, encontré unos escritos de un hermano, un gran teólogo, pastor estadounidense llamado Jonathan Edwards, que nos habla acerca de la gratitud, hermanos. Y es interesante, este hermano, Jonathan, desde su juventud, me atrevo a decir desde su niñez, fue involucrado, ¿verdad?, en el cristianismo. Sus padres, su papá era pastor también y tenía una influencia cristiana. Tuvo grande impacto evangelístico su trabajo en Estados Unidos, hubo gran avivamiento en la comunidad en la que él se encontraba, hermanos. Pero se me hizo muy interesante ver lo que este hermano logró reflexionar y comprender acerca de la gratitud. Y mientras yo estudiaba su vida, hermanos, porque este hermano solamente vivió 54 años de edad, una edad, podríamos decir, joven,
yo me hacía el siguiente cuestionamiento, hermanos. ¿Por qué hablar de gratitud cuando al término de su vida fue muy trágica? Este hermano lamentablemente fallece porque en ese tiempo, hermanos, no se encontraba aún una cura para la viruela y él fue en experimentación para descubrir la cura, pero lamentablemente, al ser experimentación, no tuvo éxito y fallece, dejando a su esposa y a sus 11 hijos sin un padre. Pero qué interesante, hermanos, que los escritos de este hermano, hablando o enfocándose en la gratitud, ¿saben cuándo los escribió? Al final de su vida, cuando estaba atravesando esos duros momentos. Bien los pudo haber escrito al inicio, a la mitad de su ministerio, pero ¿por qué los hizo al final? ¿Y por qué hablar de gratitud cuando estaba en una circunstancia muy difícil y saber que tenía una enfermedad que no tenía en ese momento cura? Y es que este hermano, y es lo que nosotros pensamos, hermano, o queremos aprender y entender en este día, es que nuestra gratitud es más profunda, hermanos, es más intensa, que la gratitud espiritual se debe de basar en Dios, se debe de basar en quién es Él. Y este hermano describe eso. Este hermano describe que hay una gratitud natural que el hombre refleja cuando recibe buenas cosas. Pero uno como creyente, hermanos, debe tener una gratitud espiritual, que el fundamento de esa gratitud espiritual sea Dios mismo. Que estemos agradecidos por quién es Él, por su carácter, por sus atributos, por su persona. Entonces, hermanos, a lo largo de esta predicación vamos a aprender qué es la gratitud espiritual. Y vamos a avanzar entonces en la predicación, hermanos, y vamos a enfocarnos ya directamente a estudiar qué es la gratitud espiritual. Y como primer punto, hermanos, debe de ser primaria. La gratitud espiritual debe de ser primaria. La gratitud, hermanos, entonces espiritual es primaria, es una forma más profunda de agradecimiento por quién es Cristo, hermanos. Y así, con esta pauta, podemos entender por qué este hermano escribió lo que escribió, hermanos. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que su mundo estaba en condiciones no favorables, él aún así pudo agradecer ¿a quién, hermanos? A Dios. Porque él entendía que su agradecimiento provenía del hecho, hermanos, de que creía en un Dios soberano, que su confianza estaba puesta en un Dios real, que por la simple, entre comillas, hermanos, existencia de Dios, él tenía y podía estar agradecido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos notar esa gran diferencia de tener una gratitud natural por las cosas que recibe el ser humano, por las cosas buenas que pasa, y otra gratitud muy diferente, hermanos, que es la que Dios espera en nosotros, esa gratitud espiritual en la que nuestro fundamento se basa en quién es Dios. Y es que con esa pauta, hermano, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente. Las circunstancias van a pasar en segundo término y nos vamos a enfocar en Cristo. Entonces, hermanos, el agradecimiento espiritual, para los que están tomando nota, pueden resumirlo con con estas pequeñas palabras: agradecimiento por Dios, por quién es Él en sí mismo.
Vamos por favor a Salmos, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esta gratitud que debemos de tener nosotros como hijos suyos, hermanos. Salmos capítulo 100, por favor. Salmos versículo 100, Salmos capítulo 100, versículo 4. Entonces, hermanos, esta clase de gratitud refleja el hecho de que tenemos una relación con el único Dios verdadero y viviente. Hermanos, entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad de agradecer a Dios, de ver la vida diferente, de afrontar las circunstancias de manera diferente por el hecho de agradecer a Dios por su existencia, por haberse fijado en nosotros, hermanos. Y no alabarlo, no estar agradecido solo por las circunstancias favorables que nos están pasando en nuestra vida. Porque así, hermanos, vamos a agradecer aunque estemos en la cima o aunque estemos en el hoyo. Vamos a leer entonces, hermanos, qué nos dice Salmos 104. Entrad por puertas, ¿qué dice, hermanos? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. ¿Qué dice, hermanos? Alabadle, bendecir su nombre. La predicación pasada, hermanos, veíamos que la gratitud también es una forma de alabar a nuestro Dios. Y David, hermanos, en este salmo nos está exhortando a que entremos con acción de gracias. ¿Cómo llegaste hoy, hermanos? ¿Cómo llegaron hoy a la casa de Dios? Pensando si va a ser un servicio rápido, pensando en qué vamos a comer al rato, pensando cómo viene vestido tal hermano, pensando que ahora va a predicar Samuel, ¿verdad? Y no el pastor. ¿Cómo llegamos aquí, hermanos? ¿O llegamos con una acción de gracia? Y bueno, hermanos, hay otros que ni siquiera entramos, ¿verdad? Y es importante entonces reflexionar qué está pasando con nuestra gratitud, porque la gratitud es resultado de lo que le entregamos a Cristo. David nos dice: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábale, bendice su nombre, honra a Dios por quien es Él. Y el versículo 5, nos lo confirma: porque Jehová es, ¿qué, hermanos? Bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos, que David entiende una cosa? Entiende que debe estar agradecido y honrar a Dios por quién es Él, por lo bueno que es, por lo misericordioso que es, por su carácter. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos de comprender el día de hoy, que nuestra gratitud espiritual fluya de manera natural por el hecho de que entendemos que tenemos a un Dios soberano. Vamos por favor, hermanos, a otro versículo. Salmo 106, un par de hojas adelante. Salmo 106, versículo 1. Y encontramos el mismo concepto, hermanos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recordando, hermanos, que la gratitud es una forma de alabar y que agrada a nuestro Dios. Salmo 75, por favor, ahora unas páginas atrás. Salmo 75, versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Qué hermosa idea nos está dando este concepto, hermanos, este versículo. Gracias te damos. Y reafirma, hermanos, su gratitud. Gracias te damos, pues estás cerca de nosotros.
porque los hombres cuentan cosas increíbles de ti, porque los hombres se dan cuenta lo grande que eres, Dios. Gracias te damos por tu inmensa gloria, soberanía, poder. ¿Podemos lograr, hermanos, entender lo que nos trata de decir estos versículos? Asaf, hermanos, estaba agradecido con Dios por lo grande que era, por lo que significaba en su vida. ¿Estás agradecido, hermano, por lo grande que es nuestro Dios? ¿Estás agradecido por lo bueno que es, por lo amoroso que es, por lo santo que es? Y es que, hermanos, hay una gran responsabilidad en estar agradecidos por Dios. Que si estamos agradecidos por Dios, Dios nos exige una acción por ese agradecimiento. Y si estamos agradecidos porque es santo, ¿qué espera de nosotros, hermanos? Santidad. Si estamos agradecidos por Dios, por su amor, ¿qué espera de nosotros? Amor. Si Dios es si estamos agradecidos con Dios por su misericordia, ¿qué espera de nosotros? Que seamos misericordiosos. Es muy importante, hermanos, entonces, que esta gratitud espiritual sea primaria, sea fundamental, sea lo primero que llega a nuestros corazones. Vamos por favor a Hebreos, hermanos. Vamos ahora a Hebreos, hermanos. Capítulo 12. Hebreos 12, versículo 28. Dice, hermanos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué dice, hermanos? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si nosotros, hermanos, comprendemos que nuestra gratitud debe de estar fundamentada en Cristo y darle gracias a Dios por quién es Él, esa gratitud, hermanos, va a hacer que, como dice el versículo, mediante ella, ¿qué, hermanos? Sirvamos a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Y es que, hermanos, pareciera que la gratitud es un tema muy simple, es un tema sencillo. Pero mientras estudiamos esto, hermanos, la gratitud es fundamental y debe de ser primaria en tu vida. Espero, hermano, espero de corazón que esta semana pongas en práctica esta gratitud espiritual que Dios espera en ti. No te sientas agradecido y que tu felicidad no dependa de lo que recibes o de lo que obtienes, sino que tu agradecimiento y tu felicidad por resultado venga de agradecer a Dios por quién es Él en sí mismo. Y eso, hermanos, va a hacer que brote todo lo demás. Ahora, quiero ponerte, hermano, un cuestionamiento bien importante y quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir ahorita. Si tienen alguna duda, hermanos, por favor, paren y háganla saber. Y afortunadamente está el pastor aquí, ¿verdad? Porque temía que no estuviera, entonces fuera complicado, pero gracias a Dios que está el pastor aquí. Pero, hermanos, estudiando entonces la gratitud y entendiendo que es fundamental en nuestra vida, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Has tenido alguna vez dudas sobre tu salvación? Piensa, hermano, piensa un momento. ¿Has tenido alguna vez has tenido dudas sobre la seguridad de tu salvación?
Gracias, hermanos. Gracias por su comentario y precisamente, hermanos, es a lo que quería llegar. Si nosotros, hermanos, en algún momento, porque es válido, hermanos, me causa mucho impacto saber que la duda sobre la seguridad de nuestra salvación, no de lo que Dios puede proveernos o lo que Dios provee su salvación, porque no hay duda sobre eso. Pero lo que yo quiero darme a entender, hermanos, es que es increíble que en la juventud, en muchos jóvenes creyentes, hermanos, existe esto: dudas sobre la seguridad de su salvación. Y es válido, hermanos, que ustedes también la tengan. Y si es así, si tu respuesta es sí, si he sentido dudas, me he sentido inseguro si saber si realmente soy salvo, bueno, entonces, hermano, como decía nuestro hermano Esteban, es importante que examines tu vida. Pero quiero darte una buena noticia, hermano. Si tú sientes gratitud, si tú sientes este tipo de gratitud por Dios mismo, en lugar de hacerlo únicamente por lo que puede darte, debes de sentirte seguro, porque tu salvación está en Cristo. Es el resultado maravilloso del hecho de que estamos bajo el cuidado de nuestro Salvador, quien murió, quien resucitó y que ahora vive en nosotros. Si tú estás agradecido con Dios por lo que Él significa en tu vida, hermano, y no solamente ves a Dios como un genio de la lámpara que puede proveerte lo que quieras, sino va más allá, si realmente estás agradecido por el sacrificio, por su amor, por su misericordia, por su simple existencia, hermano, siéntete tranquilo, porque es el resultado de tu salvación. Es el resultado de tu salvación. En caso contrario, si no te interesa, hermano, conocer a Dios, profundizar con Él, relacionarte con Él, alabarlo, obedecerlo, seguirlo, es muy probable, hermano, que no hayamos alcanzado salvación. Solamente para decirte el versículo en el cual dice en 2 Corintios 7, 13-5, dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense ustedes mismos, o no conocéis ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Gracias, hermano. Y confirmamos, hermanos, este punto. Qué hermoso, qué bondadoso es el Señor al permitir que nuestra gratitud a Él también nos sirva como seguridad en Él, hermanos. Encontré, hermanos, este pensamiento. Muchos lo han de conocer a este hermano, es John Piper. Este hermano es igual un gran pastor, estudioso de la Biblia. Él comentaba algunas cosas acerca de la gratitud y me pareció muy acorde a lo que estamos estudiando el día de hoy. Con esto voy a pasar al siguiente punto. Dios, hermanos, no es glorificado si el fundamento de nuestra gratitud es el valor de la dádiva y no la excelencia del dador. Si la gratitud no está arraigada en la belleza de Dios antes que el regalo, probablemente sea idolatría disfrazada. Que Dios nos conceda un corazón para deleitarnos en Él por quién es Él. De modo que toda nuestra gratitud por lo que nos da sea solo el eco, hermanos, de nuestro gozo en la excelencia del dador. ¿Comprendemos lo que trata de transmitir, hermanos? Que nuestra gratitud siempre esté enfocada a Cristo y por consecuencia todo lo que Él nos pueda dar en su soberanía sea solo el eco, hermano, de nuestra gratitud por quién es Dios. Y hermanos, con este hecho pasamos al segundo punto. La gratitud espiritual debe de ser primaria
Pero, y como punto número 2, la gratitud espiritual no es condicionada. No es condicionada. La gratitud espiritual entonces, hermano, es relacional, no es condicional. Nosotros entendemos, hermanos, y con la predicación pasada creo que quedó muy claro, que Cristo entonces es la fuente de la gratitud. Y si nosotros queremos crecer en gratitud, no hay otra forma, hermanos, más que solo relacionarnos con Cristo. No podemos ser creyentes agradecidos si no estamos relacionados con Él. La gratitud entonces es relacional, no es condicional, hermanos. Porque entonces con el pensamiento anterior, si nosotros estamos agradecidos con Dios solo por lo que Él nos ha dado, antes de pensar en Él, en el proveedor, realmente, hermanos, puede ser que nuestra gratitud sea falsa, que nuestra gratitud esté disfrazada. Y esto, hermanos, pone en una perspectiva muy diferente nuestra gratitud. ¿Te das cuenta? Estás aquí, hermano, estás aquí, vienes los domingos solo buscando lo que Dios puede darte. Piensa en eso, hermano. ¿Qué tanto has hecho para Dios? Porque si estamos agradecidos con Dios, ya entendimos que Él nos va a poner acción para obedecerlo. Y que lo que Él nos da solamente va a ser el resultado de eso. Pero si nosotros solamente estamos aquí, hermanos, condicionando a Dios a yo vengo a la iglesia, yo te ofrendo, y pasa mucho, hermanos, con la ofrenda, a veces o con los diezmos, tenemos un pensamiento condicional con Dios. Híjoles, pues recibí mi quincena, pues te voy a dar el 10, pero espero que el trabajo no me falle. Es que recibí esta buena cantidad de dinero, espero que el próximo mes reciba un poco más. Y no solamente en el dinero, hermano, hay muchas cosas. Puede que tu salud esté afectada y solamente estés con Dios por tu salud física. Puede que tengas problemas en tu matrimonio y puede que estés aquí solo para que Dios solucione tu matrimonio. Y muchas cosas, hermanos. Puede que tengas problemas familiares, puede que tengas deudas, puede que tengas muchas cosas, hermanos. Y lamentablemente, a veces consciente o inconscientemente, condicionamos a Dios a te hago, pero me das. Cuando nuestra gratitud no es condicionada, hermanos. Nuestra gratitud es porque Él es Dios, por lo que Él significa en nosotros. Y entendiendo eso, hermanos, proviene lo siguiente, de que Él sí nos bendice, Él nos da, Él nos cumple, pero antes de ver la bendición, antes de ver la promesa, antes de ver el cumplimiento, ¿a quién vemos, hermanos? A Dios. Y quiero poner un ejemplo, y con esto vamos a revisar algunos versículos y va a quedar muy, muy claro, hermanos. Imagina, hermanos, a un joven que está muy nervioso, está ansioso, está contento, está ensayando una y otra vez su discurso porque está a punto de pedirle matrimonio a su novia. Entonces tiene que lograr hacerlo bien, ¿verdad? Piensa en el lugar, piensa ser romántico, piensa si va a poner velas, si va a poner luces, si va a contratar mariachi, no sé, piensa en las cosas que le gusta. Ya tiene el escenario perfecto, hermanos. Piensa en su discurso, piensa palabras bonitas, un poema tal vez. Piensa posteriormente en el anillo, ¿verdad? Lo más importante, lo que simboliza ese acto, ¿verdad? Piensa en el anillo, piensa qué diseño va a tener, qué brillo, muchas cosas, hermanos. El joven se encuentra ansioso, se encuentra nervioso, ¿verdad? Lo prepara perfecto, hermanos, así como ustedes lo hicieron, ¿verdad?
con sus esposas. Entonces el novio está nervioso. Llega el día, llega el gran día, hermanos. Se hinca ante su amada, abre el estuche y le pregunta, bueno, le dice todo su discurso: ¿quieres casarte conmigo? ¿Ella cómo creen que esté, hermanos? Hermanas, ¿cómo estuvieron ustedes? Como que no las veo muy convencidas, hermanas. Ok, pues te diré. Bien, sigamos con el ejemplo entonces de felices, emocionadas, ¿verdad? No sé, me imagino de haber una explosión de emociones. Y yo pensaba, este ejemplo es perfecto, hermano, porque estoy hablando casi con matrimonios, pero bueno, está bien, hermano, yo sé que estuvieran muy felices. Pero esta chica entonces, hermanos, se alegra, grita de emoción, ve el anillo, el brillo del anillo se refleja en sus ojos. El joven, pues muy alegre, baja la tensión porque ve que su amada está contenta. Entonces en eso, hermanos, la novia le responde con un sí quiero. Y el joven obviamente está muy feliz, está contento, está ansioso, pero está esperando una confirmación más allá que un sí quiero. Y se pone a pensar, y pues él le aventó todo un poema, todo un discurso, y ella sigue viendo el anillo, se lo prueba, sube fotos al Facebook, lo comparte con sus amigas, y el novio, bueno, pues me dijo que sí, ¿no? El problema, hermanos, es que pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, y la novia sigue admirando el anillo. Cuida más el anillo que a su futuro esposo. La joven no deja de decir las cualidades del anillo, como su brillo, su tamaño, su forma, qué corte, qué marca es, cuánto le costó. Ella está cautivada con el anillo. El joven, poco a poco, hermanos, empieza a obtener incertidumbre y tristeza al saber que su amada nunca obtuvo de ella un agradecimiento y una confirmación de amor por lo que significaba el anillo, no tanto por el anillo. Ese hombre, hermanos, si ese hombre fuera su hijo, ¿qué le dirían, hermanos? O fuera su amigo, ¿qué le dirían? Reconsidera, exacto, hermano. Estás a tiempo, aún no están en el altar, reconsidera. Huye de ahí. Y por el lado contrario podríamos pensar de la mujer, ¿qué, hermanos? ¿Qué es qué? Lamentablemente, interesada. Bueno, hermanos, con este ejemplo, ¿no es así entonces como cristianos a veces tratamos a nuestro Señor? Cuando Él suple, hermanos, ese anillo, esa bendición, esa promesa en nuestra vida, y nos enfocamos tanto en lo que nos dio, que a veces se nos olvida, hermanos, voltear, darle las gracias y corresponder a Dios. ¿Por qué, hermanos, entonces? Porque tal vez estamos condicionando nuestra gratitud y estamos siendo interesados. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no huye. El novio puede huir, pero Dios siempre es fiel y se queda ahí. Gracias a Dios por eso. Vamos por favor, hermanos, vamos por favor a Romanos. Vamos a Romanos, hermanos, 6. Y saben, hermanos,
¿Qué tan grande es nuestro Dios? En este ejemplo, hermanos, podríamos decir que la chica se merecía eso, o al final buscaba que el novio le propusiera matrimonio, ¿verdad? Y se lo merecía, o era lo que buscaba. Pero en nuestra vida práctica, nuestra vida creyente, hermanos, ¿nosotros nos merecemos algo de Dios? Exacto, hermano. Sí merecemos algo. Condenación, castigo. Y Romanos 6:23, hermanos, un versículo multicitado, ¿qué nos dice, hermanos? Porque la paga del pecado es... ¿Y quiénes somos pecadores? Nosotros. Pero como siempre, Dios al rescate, hermanos. ¿Qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a Mateo 25, hermanos. Vamos a Mateo 25. Entonces, hermanos, nuestra gratitud espiritual no debe de estar condicionada, sino debe de ser relacional a Cristo. Debemos de corresponder a Él antes de lo que Él nos da, antes de lo que Él nos provee. Mateo 25, 31. Porque, hermanos, aún sin merecernos nada, Él nos lo da y gracias a Dios por eso. Pero, hermanos, debemos corresponder primero a nuestro Señor. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué? Y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste. Enfermo, y me visitaste. En la cárcel, y me visitaste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El 41, hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado para quién, hermanos? Para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. El 46, uno de los versículos, hermanos, más duros. E irán estos al castigo eterno y los justos. Uno de los versículos con más impacto en el destino de las personas. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si nuestra gratitud entonces, hermanos, es relacional, hermanos, y comprendemos que debemos de corresponder a Dios antes de lo que Él provee, nosotros pertenecemos a esos justos que vamos a morar en la vida eterna. ¿Con qué frecuencia entonces, hermanos, nos tomamos el tiempo para meditar en la naturaleza del único Dios verdadero? Y es que hay muchas realidades, hermanos. Nuestro Señor tiene el poder y autoridad,
¿Quién más lo tiene, hermanos? Nadie. Él sabe todo y puede estar en todas partes a la misma vez. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Nadie. Él es creación propia. Nadie lo creó a Él. Él no tiene principio ni va a tener final, hermanos. Él no cambia. Y Él es el único que se interesó por ti y por mí, proveyendo a su Hijo como medio para nuestra salvación. Que tu gratitud, entonces, hermanos, reafirmo este punto porque es bien importante, no sea condicional, sino relacional. Tercero, hermanos, vamos avanzando y vamos terminando. Bueno, aquí había puesto una imagen del anillo. Está bonito, hermanos. Pero bueno, pasamos este punto. Avancemos entonces, hermanos. Como punto número 3, que la gratitud espiritual defina al creyente. Ya vimos que debe ser primaria, no debe de ser condicionada y que nos debe definir. Es muy importante entonces, hermanos, preocuparnos por nuestra identidad. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo te ve tu familia, hermanos? Es duro, hermanos, estar aquí al frente. Es bien duro. En pláticas con familia, con amigos, en algún grupo, hermanos, de personas, he escuchado, es que los que están ahí al frente tienen una mayor responsabilidad. Y es que, hermanos, se los voy a decir sinceramente, si yo hoy estoy hablando de gratitud y en alguna circunstancia de la vida yo no muestro eso, ¿saben quiénes son los primeros que me van a reprochar? ¿Quién creen, hermanos? Claramente Dios, pero principalmente Dios, pero ¿quién más, hermanos? La iglesia, mi familia. Hay muchas cosas que ustedes no ven, hermanos, en mi casa. O sea, me ven aquí con la corbatita y todo, pero soy pecador, hermanos, también. Y si yo hoy hablo de la gratitud y en algún momento soy ingrato, lo primero que van a decir mi familia o la iglesia o el mundo me va a señalar. ¿Has pensado cómo te ve el mundo, hermanos? Primero, para empezar, ¿sabe que eres creyente? ¿Sabes que eres cristiano? Y si es así, ¿cómo te ven, hermano? ¿La gratitud te define? Es feo ver, hermanos, movimientos sociales y ver a creyentes involucrados en esos movimientos sociales, porque es algo masivo, es algo muy público. ¿Cómo te ve, hermanos, entonces el mundo? Es feo ver, hermanos, que en tu muro publiques versículos, en el WhatsApp mandes mensajes de gracias a Dios, esta semana enfócate en Cristo, y tú no lo haces. Nuestra gratitud, hermanos, entonces debe de definirnos. Que sea un punto, que sea una palomita en tu identidad en Cristo. Vamos a Romanos, por favor, hermanos. Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33 dice, estoy en Juan. Romanos 11, 33 nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, cuando nosotros entendamos y pongamos en práctica la gratitud y que sea lo que nos defina, vamos a poder entender este versículo, que de Él proviene nuestra gratitud, que por Él es nuestra gratitud y que para Él es nuestra gratitud. Cuando la gratitud nos defina, hermanos, nos vamos a hacer estas mismas preguntas que no tienen respuesta. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero? Nos vamos a asombrar, hermanos, de cuán grandiosos, cuán grandes son los caminos de Dios. Es importante entonces, hermanos, que pienses qué te está definiendo. Esa gratitud espiritual, hermanos, es la médula de quienes somos en Cristo. Ya vimos, hermanos, que es relacional en lugar de condicional. Porque aunque este mundo esté en añicos, vamos a estar seguros en Él. Ningún poder existe, hermanos, ningún poder existe que pueda extinguir la fuente de nuestro gozo en el amor de Dios que nos formó y que nos salvó. Hermanos, escuchen esta frase. Las personas que están llenas con tal radical gratitud son imparables, irreprimibles y tienen una buena infección. Contagiar el amor de Dios que atrae a otros hacia Él. Si la gratitud, hermanos, entonces te define, vas a ser un creyente fuerte. Vas a ser un creyente imparable. Vas a ser un creyente que no cae, un creyente que va a tener una influencia en los demás, contagiar el amor de Dios que atrae a otros hacia Él. ¿Cuál es la mejor forma, hermanos, para evangelizar? ¿El camino romano? ¿Cuál es la mejor forma para evangelizar, hermanos? ¿Hermana? El testimonio. Que Dios permita en nuestra vida, que Dios nos dé ese crecimiento en gratitud para que el mejor evangelismo que podamos hacer sea con nuestro testimonio. Que la mejor forma de evangelizar a las personas sea con nuestra gratitud. Porque la gratitud, hermanos, es contagiosa. Y finalmente, hermanos, para terminar, y es un punto muy rápido, es una virtud. Ya vimos que la gratitud debe ser primaria, no es condicionada, nos debe de definir como creyentes y es una virtud. Entonces, hermanos, para este punto, ya con 2 predicaciones, con las cartas en la mesa, hermanos, podemos concluir que la gratitud tiene un grado más alto. No solo es una expresión, hermanos, no solo es un afecto, no es solo una emoción, sino es una virtud. Así como Dios nos exige que tengamos virtudes como humildad, respeto, amor por los demás, confianza, entre otras muchas, hermanos, también nos pide que la gratitud se vuelva una virtud en nuestra vida. Vamos a leer Primera de Corintios, hermanos, vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 15:57, por favor, hermanos. 15:57.
¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así: más gracias sean dadas, ¿a quién, hermanos? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 58. Así que, hermanos míos amados, estad, ¿qué dice, hermanos? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que la virtud entonces, hermano, te defina. Que esta virtud de la gratitud esté presente en tu vida. Porque el Señor, hermanos, nos va a dar la victoria. Estando firmes, hermanos, y constantes, vamos a crecer en la obra del Señor. Tenemos muchos proyectos, hermanos, en puerta, o trabajando incluso. Que la gratitud se refleje en esos proyectos. Ya se tiene una camioneta. Dios suplió. Ahora hay que corresponder con gratitud al Señor y no solamente decir gracias por la camioneta, sino usar la camioneta e ir, ¿a qué, hermanos? A evangelizar, a corresponder a ese llamado. Si estás orando, hermano, si estás orando y Dios ya te contestó, agradece correspondiéndole al Señor. Que esta virtud, hermanos, sea una de las principales en nuestra vida, porque esta virtud, hermanos, puede ayudar a otras a trabajar mejor. ¿Estás lidiando con la bondad? Pues busca maneras de agradecer más. ¿Estás batallando con la envidia? Trabaja en gratitud. ¿Deseas ser un creyente más paciente? Bueno, cultiva gratitud en ti. ¿Eres un creyente muy quejumbroso, enojón? Bueno, ora más al Señor por gratitud. Porque la gratitud, hermanos, va a hacer que todas las demás funcionen mejor. Conclusión, hermanos. Bueno, antes de pasar a la conclusión, puse este pequeño símbolo de lista, hermanos. Trata, hermanos, de que esta semana en tu cuaderno, en tu teléfono, en alguna hoja, anotes las gratitudes que notes del Señor. Y vas a notar algo bien interesante, hermanos. Vas a notar algo bien interesante. Cuando te des cuenta, cuando empieces a ser más agradecido con el Señor, te darás cuenta que Dios está más cerca de ti. Te darás cuenta que nuestro Señor es más amoroso de lo que creías. Cuando sepas y tengas tu lista de gratitud, te vas a dar cuenta que su misericordia está presente siempre. Te vas a dar cuenta que nuestro Dios, también cuando tengas tu lista, hermano, te vas a dar cuenta que nuestro Dios es bien paciente con nosotros, muy paciente. En pocas palabras, hermanos, si tratas de hacer esta actividad, anotándolas, hermanos, yo sé que puedes orar y decirlas, pero anótalas para que si te pasó algo el lunes, el día viernes, lo puedas recordar. Y cuando lleguemos el próximo domingo, que va a estar muy interesante el tema del próximo domingo, hermanos, podamos entrar con acción de gracias primeramente, como lo veíamos al inicio, y podamos entender una cosa. Esta semana, gracias a la gratitud espiritual que Dios pone en mí, mi relación con Dios esta semana se hizo más fuerte y más cercana. Te reto, hermano. Conclusión. Deseemos corazones que agradezcan al Señor por quién es Él antes de las cosas que recibimos de Él. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la clase, hermanos. Sin duda, hablar de gratitud, pues es hablar de un tema muy interesante, muy importante. A veces hay cosas que uno no comprende cuando suceden las cosas, hermanos, ¿no es cierto? Por eso en el momento lo primero que nos viene a la mente es, oye, pues yo pensé que ya iba a pasar esto, ya iba a pasar el otro,
mientras estaba dando la clase a mi hermano, Dios sabe que le di ya las gracias, pero venía a mi mente. Yo les comentaba la semana pasada que hoy no iba a estar aquí porque el viernes me iban a operar, pero tenía yo una preocupación, y la preocupación era que el viernes me operaban y el sábado tenía yo una cita con el cirujano para que me definiera la fecha de la operación de la vesícula y del hígado. Estuvimos platicando allí en trabajo social y nos dijeron, no, pues es que no se puede, no, pues es que no va a poder ir, yo creo que la va a tener que perder. Entonces perder esa cita era esperar meses y empezar todo de nuevo. El viernes, un día antes, el jueves, fuimos a hacer todos los trámites, todos los trámites, para que la operación pudiera llevarse a cabo. Llegamos a la casa de ustedes, vamos entrando y suena el teléfono y nos avisan que se cancela. Y en ese momento dije, Dios, pues venimos de cumplir con todo, ¿cómo se puede cancelar? Yo tenía la preocupación de que no se juntara con la otra, pero gracias a Dios por esa cancelación, porque ayer pude acudir con el médico tranquilamente, poder ver esta situación, ¿verdad? Porque si no iba a tener que perder mucho tiempo con esto. La pregunta es, ¿por qué de repente las cosas nos cambian en un momento? ¿Por qué de repente las cosas pareciera que se salen del control si ya lo tenía uno todo listo, ya todo preparado, ya uno estaba en su mente ya listo para algo? Bueno, porque Dios siempre va a tener cosas mejores. Ahora me siento tranquilo de que no se pasó esa fecha. El martes voy a ir a reprogramar y creo yo que ahora, fíjense qué interesante, esta reprogramación me va a permitir ser operado el día 11 de abril, 3 días antes de que se venzan todos los estudios. Si eso hubiera ocurrido, esta operación que es, pues no más importante, pero incluye 2 cosas, iba a recorrerse a lo mejor 6 meses más. Y hasta que uno ya está al final, uno se da cuenta cómo Dios tiene el control de todo. Entonces, hablar de gratitud, hermanos, es un tema muy bonito que yo espero que nos haga reflexionar. Yo recuerdo cuando mi hermano, antes de dejar el tiempo a Dani, que ya bajó, me hablaba de esta serie, le decía, adelante, hermano. Y yo oro a Dios para que nos haga reflexionar. Yo sé que todos somos agradecidos, pero que al final de esto digamos, Señor, creo que aún me faltaba un poquito más, y hazme entender que a veces hay cosas que yo en el momento digo, ¿por qué se salen del control o por qué ocurren? Y tengo que terminar diciéndote, Señor, gracias, porque tú eres perfecto. Una hermana, ¿verdad? Cuando me preguntaba de la operación y le decía que se canceló, recuerdo que sus palabras fueron, Dios nos contestó